Hola y bienvenidos a Militare tu Historia con Thorsten Heinrich. Hoy, sin duda, dos noticias importantes. Los ingresos petroleros rusos casi desaparecen. Eso, claro, podría afectar durante la guerra. De eso queremos hablar, así como de un anuncio que plantea la posibilidad de que Ucrania reciba al menos nuevos helicópteros de combate en un futuro cercano. Y de hecho son relativamente modernos. Queremos hablar de eso, así como de todo lo demás que hay que informar, de los cambios que hay a lo largo del frente. Hoy tengo un video que muestra una infiltración y el izado de una bandera, para que vea cómo ocurre y lo imagine mejor. Queremos hablar de cómo funciona en parte la propaganda con el desarrollo del frente. Todo eso lo vamos a ver aquí. Pero yo diría que empecemos con el informe de situación en este punto. Transmisión patrocinada por CyberGhost VPN. Para navegar seguros y acceder a contenido bloqueado con una VPN, hagan clic en el enlace de la descripción y reciban 83% de descuento, 4 meses gratis y 45 días de garantía de devolución. Una suscripción, por supuesto, apoya al canal. Los ucranianos atacaron un depósito de petróleo y una planta química en Oriol, como lo confirma aquí el gobernador local ruso. Además, los ucranianos dicen que en total derribaron 9.707 objetivos aéreos solo en noviembre. Lo que destaca son 11 Kinzhal y 51 Iskander-M. Esto significa que en total se han derribado 26 misiles balísticos si creemos a los ucranianos. Y hasta ahora hay relativamente pocas razones para dudar de los datos ucranianos al respecto, sobre todo porque a menudo admiten cuántos misiles lograron pasar a pesar de todo. Y por supuesto también es un poco difícil negar o afirmar que se interceptó algo cuando los impactos en tierra están documentados. Así que 26 interceptaciones de misiles balísticos solo en noviembre, eso podría ser una señal de que los rusos o bien están volviendo a concentrarse más en objetivos que están defendidos por sistemas antiaéreos adecuados, o por otro lado, que los ucranianos posiblemente hayan recibido un nuevo suministro de municiones. De cualquier manera, aquí nuevamente es una buena noticia en ese sentido. 51-101 o CH o KH-101. Esos son los grandes misiles de crucero lanzados desde el aire, que normalmente son lanzados por el Tupolev 95. Kalibr son los misiles de crucero que suelen ser lanzados desde submarinos y buques de guerra, y en total se habrían derribado 2.939 Shahed, y aquí se interceptaron otras 6.288 drones solo en noviembre. Pasemos a los acontecimientos a lo largo del frente. Y ahí empezamos en Sumy. Y de la región de Sumy tenemos un cambio que podemos documentar. Los rusos avanzaron al este de Kindrativ. Están aquí disparando contra los ucranianos en un terreno, lo que naturalmente indica que hay rusos allí. Eso significaría que los rusos probablemente se establecieron aquí. Si pudieron consolidarse, pues entonces el frente probablemente se movería un poco más hacia el suroeste, aquí en este lugar. Ese es el primer cambio significativo en no sé cuántas semanas. Además, tenemos a un bloguero militar ruso, Severny, a quien ya hemos citado varias veces aquí, que se enfoca principalmente en la zona del frente aquí. Él afirma que los rusos excavan muchos túneles para futuros ataques. Curiosamente lo critica mucho por no guardar el secreto. Por eso, los ucranianos solo se sorprenden por dónde termina el túnel, no por los túneles mismos. Además, él contribuye a su amplia difusión. Por otro lado, probablemente sería ingenuo creer que si él no hubiera informado al respecto, de todos modos no se habría hecho público. Él también enfatiza que la metodología en sí no es mala. Pero, como ya dije, actualmente no hay otros ductos disponibles ahí, y por eso están excavando de esa manera. Todavía no está claro hasta qué punto o cuándo ocurrirá el próximo ataque de este tipo. Hablamos de eso recientemente. Eso debió haber sido aquí, en Barachine, donde los rusos atacaron usando un ducto, una tubería, y eso terminó siendo un fiasco para ellos. Entre otras cosas, porque el oficial que llevó a los soldados adentro después se fue y supuestamente minó el ducto, para posiblemente evitar que los ucranianos avanzaran, o tal vez incluso para evitar realmente la retirada de sus propios soldados, quienes luego quedaron aislados y aparentemente fueron aniquilados.
Aquí eso fue todo desde la región de Sumy y seguimos avanzando hacia la dirección de Vovchansk y ahí tenemos una geolocalización desde el sur de Vovchansk mismo. Aquí tenemos una posición donde un soldado ruso intenta izar una bandera y es abatido en el suelo por soldados ucranianos que están en el lugar. Eso habría sido en este lugar de aquí. Permítame comparar rápidamente una vez más. Debe haber sido más o menos aquí. Y por lo tanto, naturalmente daría la impresión de que Vovchansk está prácticamente rodeado. Los rusos ya informaron que Vovchansk fue tomado. Aquí estaría la prueba visual. Tengo el video de eso, por supuesto, está editado de tal manera que no se ve el cadáver tirado por ahí. Aquí podemos ver cómo se ve esto. Aquí podemos ver al soldado ruso avanzando frente a las casas destruidas. Curiosamente no noté que llevara un rifle. Él camina solo con una bandera rusa junto a las casas. Y luego para izarla. Y todo esto termina, como ya dije, no porque lo ataquen drones, no, sino claramente francotiradores, lo que significa que hay soldados ucranianos muy cerca y que ellos lo eliminaron aquí. Esto muestra cómo ocurre todo esto. Si a los rusos les hubiera salido bien, habrían izado una bandera rusa ahí y desde el lado ruso habrían declarado y actuado como si se hubieran consolidado aquí. Mientras tanto, la zona circundante no estaba bajo control ruso firme. Y eso también muestra, por un lado, lo delgadas que son las líneas del frente y lo fácil que es una infiltración ahí. Porque ya hemos hablado varias veces de que el hecho de que un bando aparezca en algún lugar no significa demasiado. Sobre todo porque la mayoría de las geolocalizaciones, que no son simplemente izar una bandera, normalmente provienen del bando contrario, como si fueran exitosos o al menos aparentemente exitosos luchando contra el enemigo. Entonces, esto implicaría una presencia rusa aquí. En ese momento, si vemos la posición aquí, eso incluiría Vovchansk. Pero podemos concluir que claramente no es así aquí. Siempre debemos considerar eso en todas las geolocalizaciones, tanto futuras como pasadas. Y también al izar banderas, ya que, como mencioné, aquí parecería que se controlaba toda la zona, y en este caso claramente no fue así. Según información ucraniana, los rusos también están trayendo más reservas. Y por cierto, este es un ejemplo donde también estoy usando al patrocinador del stream de hoy. Aquí está el artículo que lo reporta, se lo muestro rápido. Si no uso una VPN, veo esto aquí. Porque han bloqueado mi IP, han bloqueado la IP de Panamá. Solo puedo acceder a esto gracias al patrocinador de hoy, del que hablaremos más adelante. Eso es todo desde Vovchansk. Aquí también se dice que se hacen reportes para demostrar avances en el proceso de paz. Eso es algo que debemos entender en general. Los rusos ahora han reportado una serie de localidades conquistadas, donde a veces solo tienen una presencia limitada y en otras una presencia significativa. Ninguna de estas localidades, como Vovchansk, Kupiansk y Pokrovsk, ha sido tomada por completo. Ya hay reportes sobre Yuliapole. Eso también es una tontería. Eso solo como ejemplo, porque si los rusos explican así que Vovchansk, donde estuvimos detenidos año y medio, ahora lo tomamos. Entonces, eso implicaría que no necesitan firmar un acuerdo de paz que requiera concesiones de su parte si están avanzando en el terreno. Así que en este contexto debemos entender las declaraciones actuales. En Vovchansk, estos son los desarrollos. No hay cambios confirmados en el terreno. Una geolocalización, aunque bastante adentro del territorio que probablemente controlan los ucranianos, pero simplemente una infiltración. Aquí tienes un buen ejemplo de eso. De Weliki Borluk no tengo ningún cambio y de Kupiansk tenemos ucranianos que están siendo atacados por los rusos al sur de Wov de Kupiansk. Lo geolocalizamos aquí, justo a lo largo de estos edificios de varios pisos. Aquí fueron atacados ucranianos, lo que nos muestra que al sur de Kupiansk sigue habiendo presencia ucraniana. El control ruso de Kupiansk no es posible por ahora. Ya hace un buen rato que no tenemos ninguna geolocalización real que muestre grandes cambios. Hace tiempo que no vemos a los rusos en el sur y hace tiempo que no vemos a los ucranianos en el norte. Al mismo tiempo, del lado ucraniano se dice que la mayor parte de Kupiansk ha sido recuperada, que los rusos solo están en el norte de la ciudad y que solo tienen presencia ahí. Algunas cartas rusas muestran como si todo el territorio ya hubiera sido tomado por los rusos. No he visto soldados rusos aquí desde hace meses, así que la situación aquí definitivamente no es como dicen. Por lo que veo, no ha cambiado para peor para los ucranianos.
Al menos en lo que respecta a Kupiansk, podría ser cierto que los ucranianos lograron detener a los rusos y posiblemente los hayan hecho retroceder un poco, al menos desde esta dirección. Y como dije, Kupiansk definitivamente no está firmemente en manos rusas, como se afirmó. Avanzamos hacia el sur, rumbo a Borova, y no observo ningún cambio ahí. Sin embargo, hacia Liman vemos otro cambio ruso, nuevamente uno ruso. La presencia rusa ha sido confirmada visualmente en el extremo este de Dobrishev. Eso lo tenemos aquí, en este lugar, y es exactamente aquí. Y ahí, por supuesto, lo vemos. Eso ya está bastante adentro del territorio que hasta ahora estaba controlado por Ucrania. Si lo vemos aquí, avanzaron unos 2 kilómetros en las afueras del pueblo, pero no puedo confirmar que los rusos estén ahí. Como mencioné, siempre considerando las limitaciones de la geolocalización y su interpretación. Pero también nos muestran la dinámica en la que se mueve una zona del frente. Y esa sigue estando del lado ruso en dirección al Liman, aunque los ucranianos se hayan vuelto a establecer en Stavki, aunque los éxitos rusos aquí hayan sido limitados recientemente. En dirección a Siversk también hemos ampliado la presencia rusa, específicamente aquí en Sviatopokrovsk, lo hemos geolocalizado. Aquí una primera confirmación visual. Ya habíamos visto a los rusos varias veces en Svanivka, así que o bien la localidad ya fue tomada, o al menos la parte norte probablemente está bajo control ruso, o al menos con una presencia rusa constante y visible. También se ha confirmado de nuevo el izado de banderas aquí y en el centro de Svanivka. Ahora tenemos a los rusos aquí en la parte occidental, en Sviatopokrovsk. Aquí en este lugar los rusos han avanzado un poco. Como podemos ver, Siversk está siendo rodeada cada vez más, mientras que los rusos ya están operando en Siversk. Siversk también se dijo que ya había sido conquistada, pero eso tampoco debe ser cierto. Sin embargo, los rusos casi con certeza se han establecido dentro de Siversk. En dirección a Kostiantynivka tenemos cambios. Allí los rusos han avanzado más dentro de Kostiantynivka. Lo hemos geolocalizado en este punto aquí. Esa debe ser la posición más al norte de los rusos en Kostiantynivka. Aquí también una y otra vez. A veces retroceden. A veces hay presencia ucraniana más al sur, siempre por geolocalización. Parezco un poco como un disco rayado. Pero es importante entender que eso no significa que esa zona esté bajo control ruso. Pero sigue siendo indudable que la presencia rusa avanza poco a poco cada vez más en Kostiantynivka. Esto muestra cómo sigue avanzando en esa dirección. Eso es todo desde Kostiantynivka. Avanzamos hacia Dubropilia. En esa zona no veo cambios. Y luego llegamos a Pokrovsk. Ahí tenemos una geolocalización de los rusos en el noreste de Pokrovsk, así que ahora es el extremo noreste. Tuvimos a los rusos aquí y antes al norte también estuvieron en Rivne. Recientemente hubo una geolocalización donde soldados ucranianos vencieron a rusos, así que aún había presencia ucraniana. Ahora tenemos la presencia rusa en el noreste y eso podría mostrar que los rusos tienen presencia en toda la ciudad. Pero también tenemos esto, por cierto, Julián Robke publicó y geolocalizó esto. No pude hacerlo yo mismo rápidamente. Supongo que él lo hizo bien, porque normalmente él lo hace correctamente. Los rusos muestran su bandera en el centro de Pokrovsk. Él lo geolocalizó. Busqué esto en el mapa aquí. Pero aquí, por supuesto, debemos decir claramente que los rusos apenas ahora están mostrando su bandera allí, aunque ya están operando aquí en el norte. Eso significa que solo han consolidado el sur. Apenas ahora están apareciendo allí. De hecho, parece como si no estuvieran realmente muy amenazados. Si pueden aparecer aquí al aire libre. Claro, eso también siempre depende del tiempo. También tienen receptores que pueden ver si, por ejemplo, hay drones vista en primera persona ucranianos cerca. Entonces, posiblemente pueda correr rápido y tomar una foto cuando la señal no sea especialmente fuerte. Pero si esto es aquí en este lugar, como supongo, entonces los rusos tienen aquí su bandera en este lugar. Eso no significa que controlen todo Pokrovsk de inmediato. Los ucranianos afirman que aún tienen presencia en el norte y que continúan los combates. Parece probable, pero con reserva. Hay que observarlo. Es una zona urbana grande. ¿Cuántos soldados tendrían que estar, digamos, en este cuadrante de aquí para que podamos decir que todavía está bajo el control de un lado? Porque la realidad es que esta zona de aquí quizás solo incluye 3 docenas de soldados. Y por supuesto, ellos no pueden bloquear de manera efectiva cada jardín, cada casa, cada calle. Eso permite infiltración constante también aquí. Mientras supongo que sigue habiendo presencia ucraniana dentro de Pokrovsk.
En la parte norte, la dinámica aquí es clara. No hace falta rodeos sobre el final de este enfrentamiento. No creo que todavía exista una posibilidad realista por parte de los ucranianos de mantener esto. Pero como mencioné, en percepción los rusos apenas comienzan. Ahora, después de todo este tiempo, muestran su bandera en la parte sur para demostrar que habrían conquistado la ciudad. Y eso es lo que tenemos que percibir en este momento. Vamos a ver algunas otras cartas para comparar. Usamos el mapa Deep State por sus funciones especiales y su gran precisión en ciertas regiones. Y en otras tengo mis dudas. No puedo decir a qué se debe eso. El error puede ser mío o de Deep State, eso no importa. Por eso tenemos otros mapas. Empezamos con Petrenko. Petrenko es un bloguero militar ucraniano que, en mi experiencia, es muy confiable y suele hacer confesiones sobre derrotas aún no confirmadas. Ahora se me olvidó el nombre, lo acabo de decir. Él, de todos modos, Petrenko de todos modos dice, los rusos habrían consolidado todo esto aquí y vemos la zona disputada. Él añade toda la parte norte, pero eso muestra precisamente que los rusos aún no se habrían consolidado allí. Y según él, tendríamos entonces una... ¿Puedo medirlo aquí? No, no puedo. Según él, aquí solo tendríamos una distancia de menos de 1 kilómetro entre las dos zonas disputadas que aún están abiertas para controlar en dirección a Mirnograd. Ahora veamos a Suryak. Suryak pertenece al eje de la resistencia, es decir, es prorruso. Él básicamente explica que los rusos se habrían consolidado completamente. Él escribe que Pokrovsk ya está completamente en manos de los rusos. Él ya no deja ninguna duda aquí. Escribe que Revenet está completamente bajo control ruso y explica que los ucranianos están aislados dentro de Mirnograd. Y si uno toma Krymi lo puse 2 veces. Creo que ahora cometí un error porque lo puse 2 veces por accidente. Puedo ver si puedo arreglarlo rápidamente y hacerlo de otra manera, pero si lo comparamos con Krymi Caprice, que siempre menciono como fuente para la geolocalización, es una fuente prorrusa, pero en lo que respecta a las localidades, pues simplemente se basa en hechos. E incluso Krymi Caprice evalúa la situación como menos dramática que Suryak en este caso. Deberíamos tener el mapa en cualquier momento. Eso es basado en la geolocalización, donde él también reconoce éxitos ucranianos. Al menos cuando carga, lo cual tarda un poco con este mapa tan detallado. Mientras tanto, seguimos adelante. Te lo muestro enseguida, no es necesario detenerlo aquí. Continuamos con Udachne. Allí, los rusos han sido vistos en 2 puntos diferentes en esta zona industrial de aquí. Probablemente es demasiado pronto para decir que los rusos ya se hayan consolidado completamente allí, pero definitivamente están ampliando su presencia y lo estamos viendo. Todavía se considera que está bajo control ucraniano, pero en este momento probablemente ya no lo esté completamente. Eso probablemente sea cierto. Y aquí tenemos a Krymi Caprice y si miramos podemos ver cómo lo ve él. Él al menos confirma que hubo presencia rusa aquí, pero también sigue habiendo ucraniana. Y según Krymi Caprice, esta es la apertura hacia Mirnograd. Así que, según él, aún no están rodeados. La existencia de una conexión terrestre teórica aquí no nos engaña, ya que usarla sería muy peligroso, porque está completamente al alcance de la artillería rusa, de los morteros rusos, y por supuesto también de los drones rusos. Eso significa que de manera realista el abastecimiento a Mirnograd probablemente solo funcionará a través de drones. Seguimos avanzando hacia adelante todavía en la zona de Pokrovsk y ahora tenemos una geolocalización justo en el borde de Molodesk y es en este lugar. Allí los rusos avanzaron un poco, ahora han sido geolocalizados aquí. Justo en la frontera del Oblast tendrían ahí el borde occidental de Molodesk, a donde han llegado ahora. Al sur, rumbo a Meshova, los ucranianos dicen que Ivanivka ya está totalmente bajo su control. No puedo confirmarlo, no tengo ninguna geolocalización que lo confirme completamente. Eso puede ser cierto. Y normalmente ahí no se miente, pero como dije, me faltan las pruebas completas. Hasta ahora tampoco lo he visto. Que los blogueros militares rusos hayan admitido la pérdida total de Ivanivka. Leí sobre contraataques ucranianos liderados por geólogos que habrían hecho retroceder a los rusos, pero no puedo confirmar que todo Ivanivka esté de nuevo en manos ucranianas. Sin embargo, al menos es posible. Más al sur, en dirección a Juljapol, tenemos cambios. Y ahí los rusos han entrado en Dobropilia. Aquí, en este lugar,
Ese es de nuevo un avance notable que los rusos han logrado. Los tenemos dispersos por la mitad de Dobropilia. No puedo afirmar que los rusos lo hayan conquistado o lo controlen totalmente en este momento. Porque si lo vemos, todas las geolocalizaciones que tenemos están en la parte norte de esta zona. Aquí también se ha izado la bandera rusa, pero eso no significa que en la parte sur no haya todavía posiciones ucranianas. Pero lo que está claro es la carretera aquí que pasa por Dobropilia y va al este a lo largo del río. La carretera entre Juliápole y Pokrovsk también está cortada por tierra. Realmente ya casi no debía ser utilizable, ya que las posiciones rusas de todos modos ya se habían acercado bastante a ella, pero ahora definitivamente ha sido cortada por tierra. Además, los rusos han avanzado al norte de Juliápole. Está aquí, en este punto del mapa. ¿Está en algún lugar por aquí su momento? ¿En algún lugar por aquí? Un poco más hacia el este, más o menos por aquí, en este punto se geolocalizó a los rusos y tenemos una geolocalización aquí. De las primeras casas en esta zona de Juliápolis, si mal no recuerdo, ellos ya habían llegado aquí antes. Es decir, los rusos avanzan lentamente por el borde de Juliápolis. Probablemente ya haya combates en las casas exteriores de Juliápol, pero que ya se hayan establecido más adentro no lo puedo confirmar en este momento. Eso es todo desde la dirección de Juliápole. Avanzamos hacia Zaporizhzhia, donde los rusos progresaron en Stepanohirsk. He leído de parte de fuentes pro-ucranianas la confirmación de que esta zona está bajo control ruso. Aún no lo he geolocalizado y todavía no tengo la certeza suficiente como para afirmarlo completamente. Pero vemos que incluso el mapa Deep State pro-ucraniano ahora atribuye la parte sur de esta zona con edificios de varios pisos a los rusos. Y la otra geolocalización que tengo está aquí en estas casas y esas están aquí arriba. Eso significa que también aquí ya han aparecido soldados rusos. Así que han avanzado un poco hacia Stepanohirsk. En este punto, luego tenemos noticias de Gerson y ahí los ucranianos informan que hubo un ataque contra sus equipos de rescate, que fueron atacados por segunda vez con drones vista en primera persona mientras apagaban un incendio. Generalmente los bomberos apagan el fuego y para mí sería nuevo que hubiera alguna justificación para atacarlos, que fueran un objetivo militar. Fueron atacados y eso no es propaganda, ya lo hemos mencionado varias veces. Aquí tenemos a un bloguero militar ruso que detalla cómo las fuerzas de reparación son identificadas y atacadas para destruirlas. Ese también es un bloguero militar que siempre explica que cualquier vehículo que se mueva es un objetivo legítimo. Esto significa que en el frente de Gerson, los rusos confirman atacar deliberadamente cualquier vehículo, incluso civil. Y hemos hablado de eso varias veces. En parte, si uno quiere, puede buscar explicaciones e intentar justificar que, desde el lado ruso, no se sabe quién realmente opera el vehículo. Ambos lados usan vehículos civiles, por lo que pueden ocurrir errores. Pero también hemos visto ataques dirigidos específicamente a civiles, a personas mayores que pasean a su perro, o a ambulancias y vehículos de bomberos. Y ahí simplemente no es posible una confusión. En esos casos simplemente no puede haber un error. Y aquí tenemos la confirmación de la propia parte rusa. Sí, atacamos eso porque para nosotros es un objetivo legítimo, solo para dejarlo claro aquí, porque este tema surge una y otra vez. Dejamos claro que Rusia afirma abiertamente y con confianza realizar estos ataques. Ucrania llevó a cabo un ataque contra una Shahid, una plataforma de lanzamiento de Shahid y un almacén. Se confirma que hubo impactos y los videos muestran las aproximaciones. No puedo confirmar el tamaño de los daños, pero aquí también los tenemos. Una vez más, Ucrania ha atacado objetivos en Crimea. Normalmente siempre son drones que despegan desde drones marinos y en consecuencia pueden atacar en la retaguardia. Aquí se ataca un vehículo lanzador del sistema antiaéreo S-300, así como dos radares que en este caso son alcanzados. La razón de estos constantes ataques en Crimea es que en principio Crimea es una zona de retaguardia, así que ahí es donde se instalan sistemas que no están cerca del frente para no ser atacados directamente desde la línea de combate, pero que al mismo tiempo son fácilmente alcanzables por los ucranianos. Así que aquí en esta zona tenemos radares de mayor alcance, tenemos helipuertos, tenemos algunos aviones y tenemos defensa antiaérea de mayor alcance. Y eso es básicamente igual en esta zona y en esta otra zona. Pero aquí, si los ucranianos quieren atacar en Rostov del Don, tienen que sobrevolar el frente, tienen que sobrevolar
una gran concentración de fuerzas rusas, mientras que aquí solo tienen que llevar un dron marítimo hasta aquí y pueden atacar directamente de esta manera. Eso significa que eso les abre el mar, les abre un camino para atacar objetivos de mayor valor en la retaguardia de manera mucho más sencilla. Y esa es una de las principales razones de la concentración de los ataques ucranianos en Crimea, simplemente porque de esta manera lo hacen relativamente fácil. La península de Crimea limita con el Mar Negro, del cual tenemos una noticia pronto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía informa que el petrolero Volga 2 fue atacado a 80 millas náuticas de la costa turca. Transportaba aceite de girasol de Rusia a Georgia. Lo interesante es que los turcos dicen que fue en su zona económica exclusiva, exclusivamente en la zona económica. Esa era la palabra que buscaba. Ahí lo atacaron. Aquí tenemos los daños en el barco, vemos metralla y vemos daños superficiales. Y curiosamente esto se mostró como si fuera a bordo. Y ahí vemos una rueda. Eso parece un dron, parece una aeronave, por decirlo así. Curiosamente, los ucranianos dicen que ellos no tienen nada que ver con eso y que eso es propaganda rusa, posiblemente un ataque de falsa bandera de esa manera. Y de hecho, algo huele mal porque esa es la zona económica exclusiva turca. Esto de aquí. Si un barco va de Rusia a Georgia, ¿qué hace entonces aquí en esta zona? Eso quería decir que no, que es de China. Y antes, se supone que el sistema de información automatizado el sistema de identificación automática supuestamente mostró otros objetivos. Así que algo anda mal con ese barco, eso está claro. También es interesante que los ucranianos negaran tener relación con eso, mientras que al mismo tiempo vemos indicios de que se trató de un dron aéreo. Por la estructura, algunos creyeron haber identificado un dron ucraniano. Puede ser, pero no lo creo. No estoy en posición de decir que tuvo que haber sido una ucraniana. Por ahora, simplemente tomamos nota de las contradicciones aquí. Los ucranianos lo niegan. Probablemente fue un dron desde el aire. Y además, ¿por qué esa cosa está en la zona económica exclusiva de Turquía? Que va de Rusia a Georgia. Luego tenemos a los ucranianos, como informan las cifras de bajas rusas, eso. Así tenemos una visión general. Y notamos movimiento hacia Zaporilla. Mariupol está siendo rodeada cada vez más. Los rusos están a punto de cortar la línea de conexión hacia el norte. Los ucranianos todavía tienen una conexión terrestre hacia el oeste, en dirección a Zaliznytse, pero cada vez será más difícil para los ucranianos mantener Julgapol. Que Julgapol siga en manos ucranianas a finales de año no se puede descartar, pero sí se puede esperar. Para entonces, la ciudad de Pokrovsk-Mirnograd habrá caído. Ese es el canto del cisne. Creo que para el cerco no es demasiado pronto. El cerco caerá en un futuro cercano. No veo un escenario realista en el que los ucranianos puedan mantenerlo. Y en este punto podemos abordar lo que acabo de mencionar. Es decir, aquí tenemos al séptimo cuerpo, ¿no? El séptimo cuerpo de los ucranianos lo está reportando. El ejército ucraniano, es decir, aquí no dicen nosotros, sino que todos, habrían matado solo en Pokrovsk a 519 rusos y herido a 131 en el mes pasado durante todo noviembre. Algo no cuadra. Si hay 519 muertos en total, entonces, ¿qué significan esos números? Los rusos habrían perdido 650 soldados en todo el mes pasado, solo en Pokrovsk. Eso es mucho menos de lo que se escucha, o indicaría una concentración relativamente baja. Y eso debemos decirlo, salvo que aquí hay una gran mala interpretación, como por ejemplo que eso sea un error de traducción. Aunque el séptimo coro dice que los ucranianos habrían causado esas pérdidas. Por ejemplo, si no se refiere solo a los daños causados por el séptimo coro, así que no son las de todo el ejército ucraniano en Pokrovsk, sino que solo son responsables de una parte de las pérdidas. Entonces tenemos que decir claramente que la gran carnicería que se supone que Pokrovsk es para los rusos, la cual siempre se está propagando, y que también sería una justificación para seguir manteniendo Pokrovsk si se causaran pérdidas rusas desproporcionadamente altas. Eso no se está logrando porque si eliminara 650 soldados rusos en un mes, son 650 destinos. Tampoco lo necesitamos y no deberíamos olvidarlo por completo en este contexto. Pero eso no es algo que le rompa el espinazo a los rusos. Y sobre arriesgar a nuestros propios soldados, eso en realidad es un poco cuestionable.
Eso es todo al respecto. Usted dice que su logística sigue siendo vulnerable, pero explica que recientemente incluso hubo una rotación allí. La logística es difícil pero posible, según el séptimo cuerpo, lo cual resulta algo contradictorio. Por un lado dicen, la situación aquí no es tan trágica, que incluso todavía podemos rotar. ¿Qué significa eso? Tienen presencia en el terreno y pueden sacar soldados de Mirnogrado y enviarlos a algún lugar, mientras que otros soldados regresan y toman su posición. Y eso, por supuesto, implica cierto control sobre las líneas de comunicación, pero al mismo tiempo las pérdidas reportadas son sorprendentemente bajas. Normalmente debemos asumir que los ucranianos reportan pérdidas más altas, no necesariamente por mala intención. Aquí hemos hablado muchas veces de que es simplemente normal sobreestimar las pérdidas del enemigo. No quiero tomarme el tiempo para explicarlo de nuevo aquí, pero eso es normal, y eso es relativamente normal dentro de ciertos límites. Debemos considerar las pérdidas reportadas como un límite máximo y estimar las reales por debajo de esa cifra. Y en consecuencia, eso no sería la carnicería que justificaría a largo plazo una defensa de este cerco aquí. Pero como ya dije, solo puedo repetirme a mí mismo. Al final no tenemos todos los datos ni sabemos qué personal ucraniano está adentro. Si eliminan a 650 rusos aquí y solo pierden 10 propios, la relación de intercambio seguiría siendo buena, siempre que pudieran salvar a sus soldados en el último momento. Pero ninguno de nosotros tiene esos datos. Solo podemos ver el mapa y ahí se te eriza la piel. Konstantin Ivka. Avance ruso lento como caracol, pero avance al fin. Siversk. Eso tampoco será para siempre, pero para Ucrania no sería una catástrofe, porque Siversk está flanqueada al sur y norte. El frente se acercará a Sloviansk, pero la mayor amenaza proviene de Limán, no de la caída de Siversk. A medias, el frente también se mantiene aquí. La tendencia principal no ha cambiado. Avanza hacia los rusos en el lado ruso. Para ellos, sigue en esa dirección. En Borowa, los rusos lograron avances recientes en el norte, pero no hubo éxitos significativos para ninguno de los lados. Probablemente sea un teatro de guerra secundario. Desde Koviansk, hace tiempo no puedo confirmar más éxitos rusos. Lo único que puedo confirmar son posiciones ucranianas justo en el cabezazo de puente aquí, que estaban en posiciones que ya habíamos atribuido a los rusos. Así que la situación aquí es menos dramática de lo que parecía a primera vista. En Vovchansk los rusos avanzan, lento pero constante. Ya hemos hablado de eso, mucho de eso. Infiltración, pero suficiente infiltración. Eso al final lleva a un desplazamiento de la propia línea del frente. Eso fue más o menos todo con el desarrollo del frente. Contamos con más información sobre sabotaje y temas relacionados. Tenemos el informe de que un británico viajó a Ucrania como instructor y en realidad trabajaba para los rusos. Proporcionó información a los rusos y supuestamente participó en el asesinato de 3 personas, activistas y políticos del espectro político de derecha. ¿Hasta qué punto él mismo cometió los asesinatos o hasta qué punto solo recopiló información? No puedo decirlo realmente en este momento. Pero curiosamente, justamente él fue arrestado. Eso lo informa la parte ucraniana, el servicio secreto, aquí el servicio de seguridad de Ucrania. Tenemos un video sobre la generación de tropas, es decir, el desarrollo de las tropas por parte rusa. Eso fue grabado por un equipo móvil de defensa contra drones Shahed. Y voy a poner el audio aquí para que puedan escuchar. Máquina de ovejas, máquina de ovejas. Eso fue. Según Sergei Flesh, eso fue un Shahid. Creo que la cabeza de combate es pequeña para 50 kilos. Quizás solo era una gerbera de 5 kilos, pero eso al final es académico. Al final eso no importa. El punto es que eso fue un ataque contra un equipo móvil de fuego que se supone debe combatir los drones, y el vehículo fue alcanzado de lleno. La buena noticia es que los ucranianos no reportaron ninguna baja, que pudieron ponerse a salvo. Pero eso es. Eso nos muestra que Rusia ahora está empezando a usar los drones, sus ataques con drones contra los equipos móviles de fuego.
y que ahora ellos mismos están cada vez más amenazados. Debemos decir que era de esperarse, ya lo había anunciado hace año y medio que eso ocurriría. Después de que quedó claro, después de que los ucranianos publicaron que ahora hay drones en circulación que no llevan cabezas de combate, sino sensores que pueden hacer reconocimiento, que pueden reaccionar, con los que es posible identificar a los equipos que cazan drones. Así que era de esperarse que a largo plazo los paquetes de reconocimiento también se usaran para ataques. Las modificaciones rusas de las que también hablé, que ahora permiten un control en tiempo real del Shahed con visión de cámara, que un piloto remoto pueda tomar el control de un dron y manejarlo manualmente. Aquí debemos decir claramente que esto le abre a Rusia numerosas opciones nuevas. Ataques a objetivos móviles, como por ejemplo trenes, se vuelven posibles con esto. Eso significa que por parte de Rusia será posible sobrevolar una línea ferroviaria, detectar un tren en movimiento debajo y atacarlo activamente. Algo que Rusia no había podido hacer durante mucho tiempo, porque ya no se atrevía a enviar sus propios aviones de combate sobre Ucrania. Será un nuevo desafío y también habrá ataques contra la defensa antiaérea ucraniana. Y no debemos olvidar a los equipos aquí, que en algunos casos ya tienen años de experiencia. Ellos saben hacer su trabajo y ya no se pueden reemplazar tan fácilmente de un momento a otro, por la amplia experiencia de meses o años en esta función. Ellos tienen los conocimientos, saben cómo deben mantenerse preparados. Ellos pueden lograr derribos incluso con medios relativamente sencillos. Y si los pierden en ataques como estos, les va a afectar más de lo que los simples números implicarían. Si pierden un vehículo, 2 hombres y una ametralladora pesada. Hay que decirlo claro, será un nuevo reto. Esto coincide con el último informe de situación, donde ahora se esperan ataques contra aviones y helicópteros en el aire, ya sea por embestida o por misiles aire-aire transportados, en este caso un A-60, un R-60 en este caso. Estas son señales que nos muestran cómo los rusos se están adaptando a los desafíos actuales, para asegurarse de esta manera de que ellos logren sus objetivos. Para asegurarse de esta manera de que los ataques tengan mayor éxito y, sobre todo, que las contramedidas ucranianas sigan siendo limitadas. No debemos olvidar que parte de los drones son derribados con aviones de entrenamiento desarmados, donde en el asiento trasero va alguien con un rifle de asalto. Actualmente, estos aviones están completamente indefensos contra misiles aire-aire de este tipo y, por lo tanto, podrían ser combatidos con éxito. Luego tenemos noticias del proceso de paz. No es que tengamos mucho nuevo que decir al respecto. Trump dice que ya no hay fecha fija para la paz. Nada sorprende. Tiene sentido porque Marco Rubio insiste en que la paz debe apoyar y proteger a Ucrania de Rusia de forma permanente. Eso lo dijo Marco Rubio, su ministro de Relaciones Exteriores. Y eso es precisamente lo que Rusia no quiere. Rusia no quiere que Ucrania esté segura de Rusia de manera permanente. Más bien, la única razón por la que Rusia actualmente estaría dispuesta a aceptar la paz es porque en gran medida obtiene lo que quiere y, al mismo tiempo, recibe la promesa de que puede tomar en cualquier momento lo que aún no ha conseguido. En pocas palabras, la garantía de que Ucrania no está protegida de Rusia, sino que, por el contrario, Ucrania se debilita y, por lo tanto, Rusia lo tendría más fácil en una futura invasión. Marco Rubio quiere evitar esto y afirma: un objetivo clave de la paz es que Ucrania esté protegida permanentemente de Rusia. Está claro que actualmente la paz simplemente se está impidiendo, que la paz simplemente es imposible. Ya he hablado de esto no sé cuántas veces. Pero curiosamente Rusia intenta ocultar esto para que no se les haga responsables del fracaso frente a Trump. Al menos eso es lo que se supone ahora, porque por supuesto, en teoría, un Trump molesto podría significar alguna consecuencia negativa para los rusos. Y aquí tenemos la declaración del vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, quien dice: las verdaderas negociaciones son entre Estados Unidos y Rusia. A los demás se les presentará lo que se haya negociado y tendrán que firmar. Putin culpa a los europeos de querer sabotear la iniciativa de Trump y en eso tiene razón, porque en realidad los europeos no quieren un acuerdo como el plan de 28 puntos, así que las ideas de Witkow, que prácticamente le entregarían la victoria a Rusia en bandeja de plata, por supuesto no son apoyadas por los europeos. Al mismo tiempo, del lado ruso siempre se enfatiza cuáles serían las opciones económicas. Aquí tampoco hay nada nuevo. Evidentemente existe la intención de comprar efectivamente a Estados Unidos con concesiones económicas que dicen:
simplemente denos la mayor parte de lo que queremos en Ucrania y a cambio les va a convenir económicamente. Tendría algo de sentido desde el lado ruso porque no es que no estén bajo presión. Lo que tenemos aquí es The Moscow Times informó que en noviembre los ingresos petroleros cayeron 34% respecto al año anterior. No es sorprendente. Escuchamos sobre los ataques en Nuevo Rossés, a tanques de petróleo, estaciones de bombeo, refinerías y ahora también a petroleros. Eso bloquea exportaciones. Y a eso se suman las nuevas sanciones estadounidenses que entraron en vigor hace unos meses y que están provocando que Rusia pierda sus ingresos petroleros. El petróleo es el principal recurso con el que los rusos financian la guerra y de esta manera Rusia seguirá estando bajo presión. Aquí sería incorrecto decir que esto llevaría pronto a un final. El Banco Central de Rusia empezó a vender reservas de oro. Eso también les dará a los rusos la posibilidad de financiar la guerra durante un tiempo. Pero está claro que la tendencia al menos no se ve bien para los rusos, aunque probablemente sería un error esperar que esto termine en unas pocas semanas o incluso en unos pocos meses. En general, la presión sobre el lado ruso por parte de la economía está aumentando cada vez más. Sigue habiendo apoyo internacional. Los Países Bajos producirán drones con Ucrania. Los Países Bajos comprarán los drones y los entregarán a Ucrania. Eso significa que en los Países Bajos están haciendo exactamente lo que yo siempre he estado promoviendo. No debemos hacer pedidos grandes ni acumular posiciones para nosotros, sino enfocarnos en construir para Ucrania. Así se desarrolla la industria. De esa manera se obtienen actualizaciones constantes sobre las necesidades reales en este momento. A la vez se respalda a Ucrania en su defensa. Si la necesidad en el país crece y es para algo más que entrenamiento, la línea de producción puede cambiarse fácilmente de Ucrania al propio ejército, porque entonces se tiene el conocimiento, las experiencias actuales del frente se han incorporado directamente en los diseños y al mismo tiempo también se tiene las habilidades de fabricación son la solución ideal. Aquí vemos otro país siguiendo este concepto. Además, Irlanda ha anunciado una ayuda de 100 millones de euros. Irlanda siempre proporciona solo ayuda no letal, pero esa también es necesaria, por supuesto. Así que 100 millones de euros más de ayuda por parte de Irlanda. Y por último, acaba de salir la noticia de que el gobierno australiano está considerando entregar sus helicópteros Tiger a los ucranianos. El Tiger opera en Australia, donde hay unas 21 o 22 unidades y los australianos los están retirando del servicio. Serán reemplazados por el Apache, el AH-64 Apache, y por eso ya no se necesitan del lado australiano. Y ahora están considerando entregárselos también a los ucranianos. Aquí probablemente hay que decir que esa no sería una ayuda que se pudiera esperar de manera significativa antes de 2026, porque aquí hay que construir una logística completamente nueva otra vez y también hay que entrenar nuevos pilotos para eso. Los pilotos ucranianos, aparte de los pocos que pueden volar el utilidad helicóptero 60, es decir, el Black Hawk, la mayoría de los pilotos ucranianos, especialmente los pilotos militares ucranianos, vuelan sistemas muy antiguos como el Mi-8 y el Mi-24. El Tiger es un sistema considerablemente más moderno y diferente. Aún así, es una buena noticia, quizá a finales del 26 o en algún momento del 27, y aunque falta mucho para eso. Pero si vemos la duración de la guerra hasta ahora, entonces las ayudas que se les hubieran prometido a los ucranianos con una perspectiva de año y medio al inicio de la guerra, por supuesto, ya habrían llegado hace mucho tiempo. En ese sentido, no es necesariamente la noticia más decisiva, especialmente porque aquí estamos hablando de solo unas 2 docenas de helicópteros de combate. Pero, por supuesto, sigue siendo un apoyo que ayudará a los ucranianos y que, al menos en cierta medida, los apoyará para conservar o restablecer parte de sus capacidades. Actualmente no pueden reemplazar sus helicópteros y el uso constante hace que las células de vuelo se deterioren, lo que lleva a accidentes y a fallas. Y por supuesto, de vez en cuando también sufrirán una baja por parte del enemigo, y de esta manera se consigue algo de reemplazo. Eso fue todo por el informe, gracias por vernos.